La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del Mercedes negro que avanzaba por las calles empedradas de las afueras de Madrid. Eduardo Ramírez observaba por la ventanilla, ansioso por llegar a casa después de 2 largos meses en el extranjero. Las negociaciones en Asia habían sido agotadoras, pero exitosas. Su empresa había firmado contratos millonarios que aseguraban el futuro de la corporación familiar por años. Sin embargo, nada de eso importaba en ese momento. Lo único que ocupaba su mente era el rostro de su pequeña Lía, sus ojos color avellana y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Había sido la separación más larga desde que perdió a su esposa 3 años atrás. Cada noche, antes de dormir en hoteles impersonales de Shanghái o Tokio, Eduardo miraba la fotografía de su hija que llevaba en la cartera. Una imagen tomada el verano pasado en la playa de San Sebastián, donde Lía construía castillos de arena con una concentración absoluta, la lengua asomando levemente entre sus labios, como hacía siempre que estaba enfocada en algo importante. El conductor detuvo el vehículo frente a la imponente mansión de piedra clara que Eduardo había heredado de su padre. Las luces estaban encendidas en el interior, proyectando un resplandor cálido que contrastaba con la noche oscura y húmeda. Eduardo sintió una punzada de emoción en el pecho. Había llamado antes de salir del aeropuerto para avisar que llegaría temprano. Quería sorprender a Lía antes de que se fuera a dormir. Bajó del coche con su maletín de mano, rechazando la ayuda del conductor para el resto del equipaje. Todo eso podía esperar. Subió los escalones de la entrada principal con pasos rápidos. Sacó sus llaves y abrió la puerta con cuidado, preparándose para el abrazo que había imaginado durante semanas. Pero lo que encontró al cruzar el umbral heló su sangre. Un llanto desgarrador provenía de la cocina. No el llanto caprichoso de un niño malcriado, sino algo más profundo, más desesperado. Eduardo dejó caer el maletín al suelo y corrió hacia el sonido, su corazón latiendo desbocado. Al girar la esquina del amplio pasillo, la escena que presenció lo dejó paralizado. Lía estaba de rodillas sobre el suelo de mármol de la cocina, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos mientras trataba de recoger con sus manitas restos de comida esparcidos por todas partes. Su vestido rosa, que Eduardo reconoció como uno de sus favoritos, estaba manchado con salsas y desperdicios. El cabello castaño de la niña, normalmente peinado con esmero en 2 coletas, colgaba despeinado sobre su rostro mojado por las lágrimas. De pie frente a ella, con los brazos cruzados y una expresión de fría severidad, estaba Bruna, su esposa, la mujer con la que se había casado apenas 7 meses atrás, creyendo que le daría a Lía la figura materna que tanto necesitaba. «Te dije que limpiaras todo, mocosa inútil», gritaba Bruna, su voz llena de un desprecio que Eduardo jamás había escuchado. «¿Ves lo que provocas con tu torpeza? Eres un desastre, una vergüenza». «Lo siento, mamá Bruna, lo siento mucho», sollozaba Lía, sus palabras entrecortadas por el llanto. No quería tirar la basura. «Fue un accidente, de verdad. Siempre son accidentes contigo, siempre», la interrumpió Bruna con brusquedad. «Recoge cada maldita migaja o te quedarás aquí toda la noche. ¿Me escuchaste?» Eduardo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sus piernas se negaban a moverse, como si estuviera atrapado en una pesadilla. La niña que había dejado 2 meses atrás, esa pequeña llena de vida que corría por la casa cantando canciones inventadas, ahora parecía una sombra asustada, rota. «¿Qué está pasando aquí?», finalmente logró articular Eduardo, su voz sonando extraña incluso para él mismo. Bruna se giró bruscamente y en una fracción de segundo su expresión cambió por completo. El rostro duro y despiadado se suavizó instantáneamente, dibujando una sonrisa que intentaba ser cálida,
pero que a Eduardo le pareció grotesca después de lo que acababa de presenciar. «¡Eduardo! ¡Cariño!», exclamó Bruna, acercándose a él con los brazos extendidos. «No te esperábamos tan temprano. ¡Qué sorpresa maravillosa!». Eduardo la esquivó, caminando directamente hacia Lía, que seguía en el suelo sin atreverse a levantar la mirada. Se arrodilló junto a ella, y lo que vio le encogió el corazón. Su pequeña había perdido peso, sus mejillas ya no eran las mismas, y tenía ojeras pronunciadas que no deberían existir en el rostro de una niña de 7 años. «Lía, mi amor, mírame», dijo Eduardo con voz suave, tratando de controlar la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarlo. La niña levantó lentamente la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, Eduardo vio algo que jamás creyó posible: miedo. Su propia hija le tenía miedo. «Papá», susurró Lía, y entonces algo en ella pareció romperse. Se lanzó a los brazos de Eduardo y comenzó a llorar con una intensidad que sacudió todo su cuerpecito. «Papá, estás aquí. Estás aquí de verdad». Eduardo la abrazó con fuerza, sintiendo cómo los huesos de su hija se marcaban más de lo que recordaba. La levantó del suelo, apartándola de la basura y los desperdicios, y la sostuvo contra su pecho mientras ella se aferraba a su cuello como si temiera que fuera a desaparecer en cualquier momento. «Shh, ya estoy aquí, princesa. Ya pasó todo», murmuró Eduardo, aunque en el fondo sabía que nada había pasado, que algo terriblemente equivocado estaba ocurriendo bajo su propio techo. Miró por encima de la cabeza de Lía hacia Bruna, que permanecía de pie con una expresión que intentaba ser de preocupación maternal, pero que no lograba ocultar un destello de algo más oscuro en sus ojos. «Eduardo, déjame explicarte», comenzó Bruna con voz melosa. «Lía tuvo un pequeño accidente con la basura y estaba aprendiendo a ser responsable de sus actos. Ya sabes cómo son los niños. Hay que enseñarles disciplina». Eduardo no respondió. No confiaba en su voz en ese momento. Simplemente asintió con la cabeza y salió de la cocina llevando a Lía en brazos, sintiendo cómo el mundo que creía conocer comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Eduardo no durmió aquella noche. Después de bañar a Lía con cuidado, notando cada costilla que sobresalía más de lo normal, cada moretón en sus brazos y rodillas que ella justificaba con torpeza infantil, la acostó en su cama y se quedó sentado en el sillón junto a ella, observándola dormir, o más bien, observándola intentar dormir. La niña se movía inquieta, murmuraba palabras ininteligibles y en varias ocasiones despertó sobresaltada, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos antes de volver a hundirse en un sueño intranquilo. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas, Eduardo tomó una decisión. Necesitaba respuestas, y las conseguiría. Se levantó con cuidado de no despertar a Lía, le dio un beso en la frente y salió de la habitación con determinación. Los siguientes días fueron una revelación dolorosa. Eduardo canceló todas sus reuniones de trabajo y se dedicó a observar, y cuanto más observaba, más se horrorizaba. Lía apenas comía durante las comidas, picoteaba su plato con movimientos mecánicos mientras mantenía la cabeza baja. Nunca pedía repetir, nunca se quejaba de hambre. Durante el día, la niña se mostraba callada y obediente hasta el extremo, como si temiera que cualquier palabra o gesto pudiera desencadenar una tormenta. Bruna, por su parte, había vuelto a su papel de esposa atenta y madrastra cariñosa. Sonreía constantemente. Preguntaba por los negocios de Eduardo, preparaba sus platos favoritos. Pero Eduardo había aprendido a leer entre líneas. Notaba cómo su sonrisa no alcanzaba sus ojos cuando miraba a Lía, cómo sus gestos de cariño hacia la niña eran performativos, calculados para cuando él estaba presente. El quinto día después de su regreso,
Eduardo recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era la directora del prestigioso colegio privado al que asistía Lía, solicitando una reunión urgente. La gravedad en su voz no dejaba lugar a demoras. A la mañana siguiente, Eduardo se presentó en el despacho de la directora, donde también le esperaba Elena Morales, la profesora de primaria de su hija. Elena era una mujer de unos 40 años, con una expresión habitualmente amable que ahora mostraba una preocupación profunda. «Señor Ramírez, gracias por venir», comenzó la directora. «Lo que tenemos que decirle no es fácil, pero es nuestra obligación informarle sobre el comportamiento de Lía en las últimas semanas». Eduardo sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «¿Qué ha pasado?». Elena se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre el escritorio. «Lía ha cambiado drásticamente desde que usted se fue de viaje, señor Ramírez. Se queda dormida en clase constantemente. Llega al colegio sin haber desayunado. Lo sabemos porque se lo preguntamos directamente y ella lo admite. Pero hay algo más preocupante». La profesora hizo una pausa, como si le costara continuar. «Durante los recreos hemos observado a Lía recogiendo comida del suelo. Restos que otros niños dejan caer, trozos de bocadillo, galletas partidas, frutas. Al principio pensamos que era un juego infantil, pero cuando hablamos con ella nos dijo que tenía hambre». Eduardo sintió que le faltaba el aire. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza como martillazos. Una niña de 7 años, que viene de una familia como la suya, no debería estar recogiendo comida del suelo, señor Ramírez, añadió la directora con firmeza. Esto indica que algo muy grave está ocurriendo en su hogar. Eduardo apretó los puños, tratando de contener la furia que crecía en su interior. No era furia contra las profesoras que cumplían con su deber, sino contra sí mismo por haber sido tan ciego, y contra Bruna por... ¿Qué era exactamente lo que había hecho? ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. Elena intercambió una mirada con la directora antes de continuar. «Lía se ha vuelto muy retraída. Ya no juega con sus compañeros como antes. Evita participar en clase y en 2 ocasiones, cuando otros niños intentaron abrazarla o tocarla de forma amistosa, reaccionó con pánico, retrocediendo contra la pared y protegiéndose la cabeza con los brazos». La imagen que describía Elena era la de una niña traumatizada, asustada. La misma niña que hacía 3 meses bailaba por la casa y reía sin inhibiciones. «Una cosa más. Señor Ramírez», añadió la directora, abriendo un cajón de su escritorio y sacando una pequeña libreta con dibujos infantiles en la portada. «Encontramos esto en la mochila de Lía. Creemos que debe verlo». Eduardo tomó la libreta con manos temblorosas. Al abrirla, reconoció inmediatamente la letra irregular de su hija. Pero no eran historias alegres ni dibujos coloridos lo que llenaba esas páginas. Eran confesiones escritas con la inocencia brutal de la infancia. «Hoy mamá Bruna me dijo que soy una carga. No sé qué es una carga, pero debe ser algo malo por cómo lo dijo. Tengo mucha hambre. Anoche solo cené un vaso de leche porque tiré sin querer un plato. Mamá Bruna dice que debo aprender. Extraño a papá. Extraño a mi mamá del cielo. Me siento sola. Hoy recogí una manzana que Carlos dejó caer. Estaba rica. Ojalá mañana alguien deje caer algo más». Página tras página. El diario revelaba una verdad que Eduardo no quería aceptar, pero que ya no podía negar. Su hija estaba siendo maltratada sistemáticamente bajo su propio techo, por la mujer que él había traído a sus vidas creyendo que sería su salvación. Eduardo cerró la libreta con suavidad, como si fuera el objeto más frágil del mundo, y levantó la vista hacia las 2 mujeres que lo observaban con compasión. «Gracias por informarme», dijo con voz quebrada. «Les prometo que esto se va a resolver, hoy mismo.
De regreso a casa, Eduardo conducía con el piloto automático, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba confrontar a Bruna, pero sabía que ella negaría todo, que pondría su mejor actuación. Necesitaba pruebas irrefutables, testimonios que no pudiera desmentir. Entonces recordó a Octavio, el mayordomo que había trabajado para su familia durante más de 15 años. Un hombre leal, discreto, que siempre había mostrado particular cariño por Lía. Si alguien sabía la verdad completa, era él. Al llegar a la mansión, Eduardo encontró a Octavio en la despensa, organizando la compra semanal. El hombre, de unos 60 años y cabello completamente gris, se sobresaltó al verlo entrar. «Señor Eduardo, no lo escuché llegar». «Octavio, necesito hablar contigo, y necesito que seas completamente honesto conmigo, sin importar las consecuencias». El mayordomo palideció visiblemente. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba las latas que estaba organizando. «Señor, ¿qué le ha estado haciendo Bruna a mi hija?», preguntó Eduardo directamente, sin rodeos. «Y no me digas que nada, porque ya sé que algo grave está pasando. Solo necesito que alguien me diga la verdad». El rostro de Octavio se derrumbó. El hombre mayor se apoyó en la estantería, y Eduardo vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Perdóneme». «Señor Eduardo, perdóneme por no haber tenido el valor de decirle antes», comenzó Octavio, su voz quebrándose. «Tenía miedo de perder mi trabajo, de que no me creyeran, pero no puedo seguir callando mientras esa pobre niña sufre». Durante los siguientes 30 minutos, Octavio le contó todo. Le habló de cómo Bruna cambiaba completamente cuando Eduardo no estaba presente, de cómo le negaba comida a Lía como castigo por la más mínima infracción, de las tareas domésticas imposibles que obligaba a la niña a realizar: limpiar baños, fregar suelos, ordenar armarios pesados, de los gritos constantes, las humillaciones, las amenazas de enviarla a un orfanato si se atrevía a quejarse con su padre. «La señora Bruna le dice a la niña que usted no la quiere de verdad, que solo la tolera porque es su obligación», reveló Octavio, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Le dice que si usted supiera lo molesta que es, la habría abandonado hace tiempo. La pobre Lía le cree, señor Eduardo, le cree todo». Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. La rabia que había estado conteniendo estalló en un grito ahogado que hizo temblar las paredes de la despensa. Se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesar que alguien pudiera ser tan cruel con una niña inocente, con su niña. «¿Por qué, Octavio? ¿Por qué haría algo así?». El mayordomo negó con la cabeza. «No lo sé, señor, pero he escuchado conversaciones telefónicas extrañas. La señora Bruna habla con alguien regularmente, siempre cuando cree que nadie la escucha. Dice cosas sobre el plan y mantener a la niña controlada. No entiendo de qué habla, pero sea lo que sea, no es nada bueno». Eduardo se quedó paralizado. ¿Un plan? ¿Qué clase de plan involucraba torturar a una niña inocente? En ese momento supo que esto iba más allá de simple crueldad. Había algo más profundo, más siniestro detrás de todo esto. Eduardo no confrontó a Bruna aquella noche, a pesar de que cada célula de su cuerpo le gritaba que la enfrentara, que la echara de su casa inmediatamente. Sabía que necesitaba ser estratégico. Si realmente había un plan detrás de todo esto, necesitaba descubrirlo completamente antes de mostrar sus cartas. Así que hizo algo que jamás pensó que haría. Contrató a un investigador privado. Miguel Santana era un ex-detective de la Policía Nacional, ahora convertido en investigador privado, con una reputación impecable entre los círculos empresariales de Madrid. Alto, de constitución fuerte y mirada penetrante, Miguel escuchó la historia de Eduardo en silencio, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta.
Necesito que averigües todo sobre Bruna, le dijo Eduardo, su voz cargada de urgencia. Su pasado, sus conexiones, sus movimientos durante los últimos meses. Y necesito que lo hagas discretamente. No puedes saber que la estoy investigando. Miguel asintió con comprensión. ¿Hay alguien más que crea que pueda estar involucrado? Eduardo pensó en las palabras de Octavio sobre las conversaciones telefónicas de Bruna. No lo sé con certeza, pero investiga también a mi hermano, Rafael. Siempre ha estado resentido conmigo por heredar la dirección de la empresa familiar. Si hay alguna conexión entre ellos, quiero saberlo. Durante los siguientes días, Eduardo mantuvo una fachada de normalidad que lo estaba destrozando por dentro. Seguía yendo a la oficina, presidía reuniones, firmaba documentos, pero su mente estaba siempre en casa, preocupado por Lía. Contrató a una niñera de confianza, Carmen, una mujer mayor que había cuidado de él mismo cuando era niño, para que estuviera presente en la casa durante el día, asegurándose de que su hija comiera adecuadamente y estuviera protegida de Bruna. La reacción de Bruna ante la presencia de Carmen fue reveladora. Intentó oponerse educadamente, argumentando que no necesitaban ayuda adicional, que ella era perfectamente capaz de cuidar de Lía, pero Eduardo fue firme, y Bruna no tuvo más remedio que aceptar, aunque su sonrisa no ocultaba la tensión en su mandíbula. Una noche, Eduardo no podía dormir. Eran las 2 de la madrugada y había bajado a la cocina por un vaso de agua cuando escuchó ruidos suaves provenientes del pasillo. Asomándose con cuidado, vio una pequeña figura moviéndose sigilosamente hacia la cocina. Era Lía, descalza y en pijama, con el cabello revuelto por el sueño. Eduardo se quedó oculto, observando. Su hija miró hacia atrás varias veces, asegurándose de que nadie la siguiera, antes de abrir la nevera con cuidado. La luz tenue del interior iluminó su rostro, revelando una expresión de hambre desesperada. Lía sacó un trozo de pan duro que había quedado de la cena y comenzó a morderlo con rapidez, como un animalito asustado que teme que le arrebaten su comida. El corazón de Eduardo se hizo pedazos. Su princesa, estaba robando comida en su propia casa porque tenía hambre. No pudo seguir ocultándose. Salió de las sombras suavemente. Lía, cariño. La niña se sobresaltó tanto que el pan cayó al suelo. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y llenos de terror, como si la hubieran descubierto cometiendo el peor de los crímenes. «Lo siento, papá, lo siento mucho», comenzó a decir rápidamente, las lágrimas brotando de sus ojos. Tenía hambre y no quería despertar a nadie y... Eduardo se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Lía, escúchame con atención. Tú nunca, jamás. Tienes que disculparte por tener hambre. Esta es tu casa, y puedes comer lo que quieras, cuando quieras. ¿Me entiendes?» La niña lo miraba con una mezcla de confusión y esperanza. «Pero mamá Bruna dice que...» «No me importa lo que diga mamá Bruna», interrumpió Eduardo, su voz firme pero amorosa. «Ven, vamos a prepararte algo de comer de verdad». Durante la siguiente hora, Eduardo preparó sándwiches de jamón y queso, calentó leche con chocolate y se sentó con su hija en la cocina mientras ella comía con un apetito voraz que confirmaba todos sus peores temores. Y mientras Lía comía, Eduardo comenzó a hacer preguntas con suavidad, ganándose poco a poco su confianza. «Mamá Bruna no te deja comer, ¿verdad?» Lía bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con las migas del pan. «Dice que tengo que ganarme la comida, que si hago algo mal, no merezco comer. Dice que soy una carga para ti, papá, y que tengo que aprender a ser mejor». Cada palabra era un puñal clavándose en el corazón de Eduardo. «Lía, mírame», dijo, levantando gentilmente el mentón de su hija. «Tú no eres una carga. Eres lo más importante de mi vida.
Eres mi alegría, mi razón de ser, y nadie, ¿me oyes? Nadie tiene derecho a tratarte mal. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lía. Pero ella dice que si le cuento algo a ti, me vas a enviar lejos, que te vas a cansar de mí y me vas a dejar en un lugar donde no voy a verte nunca más. Eso es mentira, mi amor, una mentira horrible. Eduardo la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el cuerpecito de su hija temblaba con los sollozos. Yo jamás te dejaría, jamás. Eres mi vida entera, Lía. Aquella noche, padre e hija durmieron juntos en el sofá de la sala, abrazados. Eduardo no se atrevió a cerrar los ojos, vigilando a su pequeña como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. 3 días después, Miguel Santana llamó solicitando una reunión urgente. Se encontraron en un café discreto del centro de Madrid. El investigador tenía una carpeta gruesa sobre la mesa. Eduardo, lo que he descubierto es peor de lo que imaginabas, comenzó Miguel sin preámbulos. Bruna Torres, tu esposa, tiene un historial que te han ocultado muy bien. Abrió la carpeta, mostrando fotografías y documentos. Antes de conocerte, Bruna estuvo involucrada en 2 relaciones previas con hombres adinerados. En ambos casos, las relaciones terminaron de forma abrupta después de acusaciones de manipulación financiera. Nunca se presentaron cargos formales porque las víctimas prefirieron resolver las cosas discretamente, pero los testimonios son inquietantes. Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Y mi hermano? Miguel sacó más documentos, estos con registros de llamadas y fotografías de vigilancia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Bruna y Rafael han estado en contacto constante durante los últimos 8 meses, incluso antes de que tú te casaras con ella. Se han reunido en cafeterías, restaurantes, hoteles, siempre con discreción, siempre cuando tú estabas fuera de la ciudad. Las fotografías mostraban a Bruna y Rafael sentados muy cerca en mesas apartadas, sus cabezas inclinadas en conversaciones que parecían intensas. Pero hay más, continuó Miguel. He estado monitoreando el teléfono de Bruna de forma remota, gracias a un software de rastreo que instalé en su dispositivo cuando lo dejó desatendido en un gimnasio al que seguí que frecuentaba. Los mensajes entre ella y Rafael son escalofriantes. Miguel le pasó su tablet a Eduardo, mostrándole capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Eduardo leyó con horror creciente. Bruna. La niña está quebrándose perfectamente. Cada día está más débil, más asustada. Eduardo ni siquiera sospecha nada. Rafael. Perfecto. Mantén la presión. Cuando el consejo vea que no puede ni siquiera proteger a su propia hija, lo destituirán sin pensarlo 2 veces, y yo estaré ahí para tomar su lugar. Bruna, ¿y qué hay de mí? No olvides nuestra parte del trato. Rafael, tranquila, amor. Cuando Eduardo esté fuera del camino, tendrás todo lo que te prometí. La corporación valdrá millones y tú tendrás tu parte. Solo tienes que seguir el plan. Eduardo tuvo que apoyarse en la mesa, sintiendo que le faltaba el aire. Su propio hermano, la sangre de su sangre, había orquestado todo esto. Había plantado a Bruna en su vida, la había seducido para que se casara con él, todo con el objetivo de destruirlo usando a su propia hija como arma. Hay más mensajes, dijo Miguel con voz grave. Algunos detallan específicamente cómo Bruna debe aislar a Lía emocionalmente, cómo hacerla parecer desatendida y maltratada para que cuando salga a la luz pública, Eduardo quede como un padre negligente. El plan es filtrar información a la prensa en el momento adecuado, probablemente justo antes de la próxima reunión del Consejo de Accionistas. Eduardo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mi hermano está usando a mi hija, a una niña inocente, como parte de un plan para robarme mi empresa. No solo eso, añadió Miguel.
También he descubierto que Rafael ha estado haciendo movimientos financieros sospechosos, preparando el terreno para un golpe corporativo. Ha estado contactando a accionistas minoritarios, prometiéndoles beneficios si votan en su contra durante la próxima junta. Eduardo respiró profundamente, tratando de controlar la furia que amenazaba con consumirlo. Pero junto con la rabia, había algo más: determinación. Rafael y Bruna habían cometido un error fatal. Habían subestimado cuánto amaba a su hija y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerla. Miguel, necesito que sigas recopilando evidencia. Cada mensaje, cada llamada, cada reunión. Lo quiero todo documentado de forma que sea irrefutable ante un tribunal y ante el Consejo de Accionistas. El investigador asintió. Ya tengo a mi equipo trabajando en eso. Pero, Eduardo, hay algo más que debes saber. Según mis fuentes, Rafael planea hacer su movimiento pronto, probablemente en las próximas 2 semanas. La junta de accionistas está programada para dentro de 10 días. Eduardo sabía que el tiempo se agotaba. Necesitaba actuar rápido, pero también con inteligencia. Un movimiento en falso y Rafael podría adelantar sus planes o, peor aún, Bruna podría lastimar más a Lía en un intento desesperado. Esa noche, cuando regresó a casa, Eduardo encontró a Carmen en la cocina, preparando la cena. La expresión de la mujer mayor era de profunda preocupación. «Señor Eduardo, hoy pasó algo que debe saber». El corazón de Eduardo se aceleró. «¿Qué ocurrió?» Carmen se secó las manos en el delantal, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La señora Bruna intentó enviarme a hacer recados esta tarde, diciendo que ella se quedaría con la niña. Pero yo me negué educadamente, diciendo que usted me había pedido específicamente que no dejara a Lía sola. Se puso furiosa, señor. Vi en sus ojos algo que me asustó, pero lo peor vino después». Carmen hizo una pausa, como si le costara continuar. Cuando la niña regresó del colegio, la señora Bruna estaba preparando sopa. Lía entró a la cocina para saludarla, y la señora fingió tropezar, derramando parte de la sopa caliente sobre la mano de la pequeña. Yo estaba ahí, señor Eduardo. Lo vi todo. No fue un accidente, fue deliberado. Eduardo sintió que la furia que había estado conteniendo amenazaba con explotar. Subió corriendo las escaleras hacia la habitación de Lía. La encontró sentada en su cama, con la mano vendada, tratando de no llorar. «Déjame ver, princesa», dijo Eduardo, sentándose junto a ella. Con cuidado, retiró el vendaje. La quemadura era superficial pero claramente dolorosa, la piel enrojecida e irritada. Eduardo sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. «Fue un accidente, papá», dijo Lía rápidamente, con la voz temblorosa. «Mamá Bruna no quería...» «Lía, no tienes que protegerla», interrumpió Eduardo suavemente. «Sé la verdad. Sé todo lo que te ha estado haciendo, y te prometo que se va a acabar. Ahora mismo». Los ojos de Lía se llenaron de lágrimas de alivio y miedo a la vez. «¿No me vas a mandar lejos? ¿No estás enojado conmigo?» Eduardo la abrazó con infinita ternura. «Jamás estaré enojado contigo por ser víctima de alguien cruel. Eres mi vida, Lía, y voy a protegerte, te lo prometo». Aquella noche, Eduardo confrontó a Bruna en el estudio de la casa. Ella entró con su sonrisa habitual, pero se desvaneció cuando vio la expresión en el rostro de su esposo. «¿Pasa algo, cariño?» Eduardo le mostró la mano vendada de Lía en una fotografía que había tomado con su teléfono. «Esto no fue un accidente. ¿Verdad, Bruna?» La máscara de Bruna comenzó a resquebrajarse. Sus ojos se endurecieron. «No sé de qué hablas. La niña es torpe. Siempre está...» «Basta». La voz de Eduardo cortó el aire como un látigo. «Sé todo, Bruna. Las llamadas con Rafael, los mensajes, el plan completo. Sé que has estado maltratando sistemáticamente a mi hija como parte de una conspiración para destruirme.
Bruna palideció visiblemente, pero rápidamente recuperó la compostura, transformándose en algo frío y calculador. ¿Y qué vas a hacer? ¿Acusarme? No tienes pruebas de nada. Será tu palabra contra la mía. Eduardo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Oh, pero sí tengo pruebas, muchas, y mañana por la mañana quiero que hagas tus maletas y te vayas de esta casa. Nuestro matrimonio ha terminado. Bruna se rió con amargura. ¿Crees que es tan fácil, Eduardo? Ya es demasiado tarde, el daño está hecho. Mañana. Las fotos de tu querida hija recogiendo comida del suelo del colegio estarán en todos los periódicos. La opinión pública te destrozará. Serás conocido como el empresario millonario que descuidaba a su propia hija mientras ella pasaba hambre. Y el consejo te echará antes de que puedas decir una palabra en tu defensa. Eduardo mantuvo la calma, aunque por dentro sentía que un abismo se abría bajo sus pies. Vete, Bruna, ahora. Ella lo miró con odio puro antes de darse la vuelta y salir de la habitación, sus tacones repiqueteando con furia sobre el mármol del pasillo. Eduardo se dejó caer en su silla, sabiendo que la batalla real apenas estaba comenzando. La advertencia de Bruna se cumplió con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, cuando Eduardo despertó, su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de miembros del consejo, de socios comerciales, de periodistas. Cuando finalmente se atrevió a encender el televisor, su peor pesadilla se materializó ante sus ojos. Las imágenes eran devastadoras. Fotografías de Lía, su pequeña Lía, arrodillada en el patio del colegio, recogiendo migajas del suelo. En otra, la niña se llevaba un trozo de bocadillo sucio a la boca con expresión hambrienta. Los titulares eran igual de brutales. El magnate empresarial Eduardo Ramírez descuidaba a su hija mientras ella pasaba hambre. Escándalo en la alta sociedad. La hija del millonario Ramírez recoge comida del suelo. Negligencia criminal. Una niña de la élite madrileña sufre desnutrición mientras su padre viaja por el mundo. Las redes sociales ardían con indignación. El hashtag Justicia Porlia era tendencia en España. La opinión pública, sin conocer los hechos completos, había dictaminado su sentencia. Eduardo Ramírez era un padre negligente que antepuso sus negocios al bienestar de su hija. Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Subió corriendo a la habitación de Lía, necesitando asegurarse de que ella no hubiera visto las noticias. La encontró acurrucada en su cama, Carmen sentada junto a ella, acariciándole el cabello, mientras la niña lloraba. ¿Ya lo vio, señor?, preguntó Carmen con voz quebrada. Eduardo asintió, sintiéndose impotente. Se acercó a su hija y la abrazó. «Todo va a estar bien, princesa, te lo prometo». Pero, ¿cómo podía estar bien? Las imágenes eran reales. Los hechos, aunque sacados de contexto, eran innegables. Y mientras Eduardo trataba de consolar a su hija, sabía que Rafael estaba haciendo su movimiento. No tuvo que esperar mucho. A las 10 de la mañana, su secretaria llamó con voz temblorosa. «Señor Ramírez, el Consejo de Accionistas ha convocado una reunión de emergencia para esta tarde a las 4. Su presencia es obligatoria». Eduardo sabía lo que eso significaba. Rafael había aprovechado el escándalo para forzar una votación de confianza. Si perdía el apoyo del Consejo, perdería la dirección de la empresa que su padre y su abuelo habían construido durante décadas. Las horas hasta la reunión pasaron en un torbellino. Eduardo contactó a sus abogados, preparó su defensa, revisó una y otra vez las evidencias que Miguel había recopilado, pero una parte de él sabía que los números estaban en su contra. La indignación pública era demasiado fuerte, y muchos miembros del Consejo eran políticos antes que empresarios, preocupados más por la imagen que por la verdad.
A las 3 de la tarde, mientras se vestía con su mejor traje para la reunión que podía definir su futuro, Eduardo pasó por la habitación de Lía. La niña estaba sentada en el suelo, escribiendo en su diario. Al verlo, se levantó rápidamente. «Papá, ¿vas a salir?» Eduardo se arrodilló para estar a su altura. «Tengo una reunión muy importante, mi amor, pero volveré pronto». Lía lo miró con esos ojos color avellana que tanto se parecían a los de su madre, llenos de preocupación. «¿Es por mi culpa? ¿Por las fotos?» «No, princesa, nada de esto es tu culpa. Nada». Eduardo la besó en la frente. «Tú eres la víctima aquí, y voy a asegurarme de que todo el mundo lo sepa». Cuando Eduardo llegó a las oficinas centrales de Ramírez Corporation, los paparazzi lo esperaban en la entrada. Flashes de cámaras estallaron a su alrededor, periodistas gritando preguntas que él ignoró mientras entraba al edificio con la cabeza en alto. La sala de juntas estaba llena. Los 12 miembros del Consejo de Accionistas estaban presentes, junto con varios abogados corporativos. Y allí, sentado en el extremo opuesto de la mesa, con una expresión de falsa preocupación, estaba Rafael. Su hermano menor se había vestido impecablemente, proyectando una imagen de profesionalismo y responsabilidad. Cuando Eduardo entró, Rafael se levantó con un gesto de pesar ensayado. «Eduardo, hermano, siento mucho que tengamos que reunirnos bajo estas circunstancias». El cinismo de sus palabras hizo que Eduardo sintiera náuseas, pero mantuvo la compostura. El presidente del consejo, don Álvaro Mendoza, un hombre de 70 años que había sido amigo del padre de Eduardo, llamó al orden con un golpe de su mazo. «Esta reunión extraordinaria ha sido convocada para discutir asuntos de grave importancia que afectan la reputación y el liderazgo de esta corporación. Como todos han visto en las noticias, han surgido acusaciones muy serias sobre la conducta personal del señor Eduardo Ramírez como padre y representante de esta empresa». Rafael se puso de pie, tomando la palabra sin esperar permiso. «Distinguidos miembros del Consejo, como hermano de Eduardo, esta situación me parte el corazón». Comenzó con voz cargada de falsa emoción. «Pero como accionista significativo de esta corporación, no puedo permanecer en silencio cuando la reputación de nuestra empresa está siendo destruida por la negligencia personal de nuestro actual director». Rafael activó un proyector, mostrando las mismas imágenes devastadoras que habían circulado por los medios. Cada fotografía de Lía hambrienta y descuidada apareció en la pantalla gigante, arrancando murmullos de desaprobación de los presentes. «Estas imágenes no son falsas, no son manipuladas. Son prueba de que Eduardo ha fallado en el aspecto más básico de la humanidad: proteger a su propia hija. ¿Cómo podemos confiar en que dirija una corporación de miles de millones cuando no puede ni siquiera asegurar que su hija de 7 años tenga comida en su mesa?» Los murmullos se hicieron más fuertes. Eduardo vio cómo varios miembros del consejo asentían con la cabeza. El veneno de Rafael estaba funcionando. «Por el bien de esta empresa, por el bien de nuestros empleados y accionistas, propongo una moción de no confianza contra Eduardo Ramírez como director ejecutivo, y solicito una votación inmediata para mi nombramiento como su reemplazo». El presidente Mendoza miró a Eduardo. «Señor Ramírez, tiene derecho a defenderse antes de que procedamos con la votación». Eduardo se puso de pie lentamente. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre él. Por un momento consideró usar las pruebas que Miguel había recopilado: los mensajes entre Rafael y Bruna, las evidencias de su conspiración. Podía destruir a su hermano aquí y ahora con hechos irrefutables, pero entonces pensó en Lía, en cómo había sido víctima de toda esta situación, en cómo su sufrimiento estaba siendo usado como arma política.
y supo que la verdad no podía venir de documentos fríos y evidencia legal, tenía que venir del corazón. «Distinguidos miembros del Consejo», comenzó Eduardo, su voz firme pero cargada de emoción. «Las imágenes que han visto son reales. Mi hija, Lía, fue fotografiada recogiendo comida del suelo, pero esas imágenes no cuentan la historia completa, no muestran quién la llevó a esa situación desesperada». Eduardo sacó de su maletín el pequeño diario de Lía, el mismo que la profesora Elena le había entregado. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. «Esto es el diario personal de mi hija. Quiero leerles algunas entradas, con su permiso, no porque quiera exponer su dolor, sino porque su voz merece ser escuchada». El silencio en la sala era absoluto. Eduardo abrió el diario con manos temblorosas y comenzó a leer. «Hoy mamá Bruna me dijo que soy una carga. No sé qué es una carga, pero debe ser algo malo por cómo lo dijo». La voz de Eduardo se quebró ligeramente, pero continuó. «Tengo mucha hambre. Anoche solo cené un vaso de leche porque tiré sin querer un plato. Mamá Bruna dice que debo aprender». Los rostros alrededor de la mesa comenzaron a cambiar. La indignación transformándose en horror. «Extraño a papá, extraño a mi mamá del cielo. Me siento sola». Eduardo hizo una pausa, respirando profundamente. «Hoy recogí una manzana que Carlos dejó caer. Estaba rica. Ojalá mañana alguien deje caer algo más». Una de las mujeres del consejo se llevó la mano a la boca, los ojos brillantes de lágrimas. Eduardo continuó leyendo, entrada tras entrada, pintando un cuadro devastador de abuso sistemático, de hambre intencional, de crueldad calculada. Y con cada palabra, la sala se iba transformando. «Tengo miedo. Mamá Bruna me dijo que si le cuento a papá, él me va a dejar. Que soy demasiado problema. No quiero que papá me deje. Voy a ser buena. Voy a ser mejor». Cuando Eduardo terminó de leer, había lágrimas en los ojos de casi todos los presentes. Miró directamente a Rafael, cuyo rostro había palidecido visiblemente. «Mi hija fue víctima de maltrato sistemático por parte de mi exesposa, Bruna Torres, y yo, ciego por el trabajo y la confianza, no vi las señales hasta que fue casi demasiado tarde». Eduardo sacó entonces su teléfono, conectándolo al proyector. «Pero lo que muchos de ustedes no saben es que ese maltrato no fue accidental. Fue orquestado. En la pantalla aparecieron los mensajes entre Bruna y Rafael, cada palabra más condenatoria que la anterior. El silencio en la sala se volvió denso, pesado. Eduardo observó cómo el rostro de su hermano pasaba del blanco al rojo encendido. «La niña está quebrándose perfectamente», leyó Eduardo en voz alta. «Eduardo ni siquiera sospecha nada. Estos son mensajes de Bruna a mi hermano Rafael, quien está sentado en esta mesa pidiendo mi puesto». Rafael se levantó abruptamente, intentando protestar. «Eso es falso. Eduardo está desesperado y está inventando». «¿Inventando?», interrumpió Eduardo, su voz cortante. «Miguel Santana, el investigador privado que contraté, está dispuesto a testificar sobre la autenticidad de estos mensajes. Los registros telefónicos están verificados. Las reuniones entre tú y Bruna están documentadas con fotografías y videos. Todo es real, Rafael». Proyectó más evidencia. Fotografías de Rafael y Bruna en cafés, registros de llamadas que sumaban horas, transferencias bancarias sospechosas. Cada pieza del rompecabezas que revelaba una conspiración fríamente calculada para usar el sufrimiento de una niña inocente como herramienta de poder. Mi hermano plantó a Bruna en mi vida. La convenció de casarse conmigo, todo con el propósito de aislarme de mi hija y crear un escándalo que me destituiría de este puesto. Eduardo miró directamente a Rafael.
Estabas dispuesto a torturar a tu propia sobrina, a dejarla pasar hambre y miedo, solo para tomar el control de la empresa. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Rafael intentó hablar, pero don Álvaro levantó la mano, silenciándolo. Creo que hemos visto suficiente. Señor Rafael Ramírez, estas son acusaciones extremadamente graves. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Rafael miró alrededor de la mesa, buscando algún rostro amigable, pero solo encontró expresiones de repulsión y disgusto. Su arrogancia se derrumbó, reemplazada por desesperación. Esto es un malentendido. Las conversaciones están sacadas de contexto. ¿Contexto? Intervino una de las miembros del consejo, la señora Martínez, con voz temblorosa de rabia. ¿Qué contexto justifica torturar a una niña de 7 años? ¿Qué contexto hace aceptable dejarla pasar hambre como parte de un plan corporativo? Eduardo continuó, sabiendo que este era el momento de revelarlo todo. Pero hay más. Elena Morales, la profesora de mi hija, está dispuesta a testificar sobre el estado en que Lía llegaba al colegio. Octavio Ferrer, mi mayordomo de 15 años, declarará sobre los abusos que presenció directamente. Carmen Ruiz, quien ha cuidado de mi familia durante generaciones, fue testigo de cómo Bruna vertió sopa hirviendo sobre la mano de Lía de forma deliberada, fingiendo que era un accidente. Eduardo hizo una pausa, dejando que la magnitud de las revelaciones calara en todos los presentes. Las autoridades ya tienen esta información. Bruna Torres será arrestada por maltrato infantil y mi hermano enfrentará cargos por conspiración y otras acusaciones que los abogados determinarán. No vine aquí a pedir su lástima o su perdón. Vine a decir la verdad. Sí, fallé como padre al no ver lo que estaba pasando bajo mi propio techo. Esa culpa la cargaré por el resto de mi vida. Pero no voy a permitir que el sufrimiento de mi hija sea usado como arma política por el mismo hombre que lo causó. Don Álvaro se puso de pie. Su expresión, una mezcla de tristeza y determinación. Creo que la votación de no confianza queda descartada. De hecho, propongo que el señor Rafael Ramírez sea removido inmediatamente de su posición como accionista y miembro de cualquier órgano de decisión de esta corporación. Los que estén a favor, levanten la mano. Todas las manos se alzaron. Rafael miró a su alrededor con incredulidad, su plan perfecto desmoronándose ante sus ojos. Esto no ha terminado, masculló Rafael, levantándose bruscamente. Tengo abogados, tengo recursos, y los necesitarás todos, respondió Eduardo con voz fría, porque voy a asegurarme de que enfrentes cada consecuencia de lo que le hiciste a mi hija. Mientras Rafael salía de la sala escoltado por seguridad, Eduardo sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había ganado la batalla, pero la guerra por la recuperación de Lía apenas comenzaba. Don Álvaro se acercó a Eduardo, colocando una mano sobre su hombro. Tu padre estaría orgulloso de cómo has manejado esto, Eduardo. No fue la situación lo que te definió, sino cómo respondiste cuando descubriste la verdad. Esa noche, cuando Eduardo llegó a casa, encontró a Lía esperándolo en la sala, acurrucada en el sofá con Carmen. La niña se levantó de un salto al verlo. ¿Papá? ¿Qué pasó? Eduardo se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos. Se acabó, princesa. Bruna no volverá a lastimarte nunca más. Y tío Rafael tampoco. Los ojos de Lía se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en meses eran lágrimas de alivio. ¿De verdad? ¿Ya no tengo que tener miedo? Nunca más, mi amor. Te lo prometo. Eduardo la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el cuerpecito de su hija temblaba con sollozos liberadores. Vamos a estar bien. Los dos juntos, vamos a estar bien. Los días posteriores a la reunión del consejo fueron un torbellino de actividad legal y mediática. Bruna Torres fue arrestada al intentar salir del país.
sus maletas llenas de joyas y efectivo que había estado extrayendo de las cuentas bancarias que Eduardo le había dado acceso. Las imágenes de su detención en el aeropuerto de Barajas aparecieron en todos los noticieros, pero esta vez la narrativa había cambiado completamente. La opinión pública, que apenas días atrás había condenado a Eduardo como padre negligente, ahora lo reconocía como una víctima más de una conspiración cruel. Los periódicos publicaban artículos de disculpa, las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y el hashtag cambió de Pasha Justicia por Lía a Fuerza Lía, celebrando la valentía de la pequeña y el coraje de su padre al exponer la verdad. Rafael también enfrentó las consecuencias de sus actos. Aunque técnicamente no había cometido el maltrato físico directamente, su rol como artífice de la conspiración fue suficiente para que enfrentara cargos de complicidad en abuso infantil y fraude corporativo. Sus activos fueron congelados, su reputación destruida. La familia Ramírez, que durante generaciones había sido símbolo de honor y tradición empresarial, había sido manchada por la traición desde adentro. Pero para Eduardo, todo eso era ruido de fondo. Su única prioridad era Lía. La primera semana después del escándalo, Eduardo canceló absolutamente todos sus compromisos de trabajo. Delegó todas sus responsabilidades en su equipo de confianza y se dedicó exclusivamente a su hija. Comenzaron con cosas simples. Desayunos juntos, donde Lía podía comer todo lo que quisiera. Paseos por el parque donde antes solían ir con la madre de la niña. Noches de películas y palomitas acurrucados en el sofá. Pero Eduardo sabía que la sanación física era solo la superficie. El daño emocional que Bruna había infligido era profundo y necesitaba ayuda profesional para abordarlo correctamente. Contrató a la doctora Isabel Navarro, una psicóloga especializada en trauma infantil con más de 20 años de experiencia. La primera sesión fue desgarradora. Eduardo esperó en la sala contigua mientras la doctora Navarro hablaba con Lía. A través de las paredes podía escuchar la voz suave de la psicóloga haciendo preguntas y las respuestas vacilantes de su hija. Cuando la sesión terminó y la doctora salió, su expresión era seria. Señor Ramírez, Lía ha experimentado trauma significativo. El maltrato emocional y la privación de alimento han dejado cicatrices profundas. Tiene miedo constante de ser abandonada. Cree que debe ganarse el amor y la comida. Y ha desarrollado mecanismos de supervivencia que incluyen disculparse excesivamente y evitar conflictos a toda costa. Eduardo sintió que se le encogía el corazón. ¿Se recuperará? La doctora Navarro sonrió con calidez. Los niños son increíblemente resilientes, señor Ramírez. Con el tratamiento adecuado, amor constante y un ambiente seguro, Lía puede sanar completamente, pero llevará tiempo, meses, quizá años, y requerirá mucha paciencia de su parte. Tengo todo el tiempo del mundo, respondió Eduardo sin dudar. Lo que necesite, lo tendrá. Las sesiones de terapia se convirtieron en parte de la rutina semanal. 2 veces por semana, Eduardo llevaba a Lía al consultorio de la doctora Navarro. Esperaba pacientemente mientras su hija trabajaba a través de sus miedos y traumas. Y después la llevaba a su heladería favorita o al parque, reforzando constantemente que estaba ahí, que no iba a desaparecer, que era amada incondicionalmente. Los progresos fueron lentos pero constantes. Al principio, Lía seguía pidiendo permiso para comer, incluso cuando Eduardo le ponía comida directamente frente a ella. Se disculpaba por todo, por reírse demasiado fuerte, por hacer preguntas, por existir, pero gradualmente, con semanas de refuerzo positivo constante, esos comportamientos comenzaron a disminuir. Un día, aproximadamente 2 meses después de que Bruna saliera de sus vidas,
Eduardo estaba trabajando en su estudio de casa cuando Lía entró sin llamar. Normalmente, la niña siempre tocaba 3 veces antes de entrar, esperando permiso explícito, pero esta vez simplemente entró, con una sonrisa tímida en el rostro. «¿Papá? ¿Quieres venir a jugar conmigo?» Eduardo levantó la vista de sus documentos, sorprendido y emocionado por ese pequeño acto de normalidad. «Por supuesto, princesa. ¿A qué quieres jugar?» Pasaron la siguiente hora construyendo un castillo con bloques de Lego, riendo cuando las torres se derrumbaban, inventando historias sobre las princesas que vivían ahí. Y cuando Lía se rió con fuerza, sin cubrirse la boca ni mirar alrededor con miedo, Eduardo sintió que algo dentro de él se curaba también. La doctora Navarro no solo trabajaba con Lía, también sostenía sesiones con Eduardo, ayudándolo a procesar su propia culpa y enseñándole estrategias para apoyar la recuperación de su hija. Es importante que no se castigue eternamente por no haber visto las señales antes, le dijo la psicóloga durante una de sus sesiones. Bruna era una manipuladora experta. Sabía exactamente cómo actuar frente a usted y cómo ocultar su verdadera naturaleza. La culpa no ayudará a Lía ahora. Lo que ella necesita es un padre presente, amoroso y paciente. Y eso es exactamente lo que le está dando. Eduardo comenzó también a hacer cambios significativos en su estilo de vida. Contrató a un director operativo de confianza para manejar gran parte de las operaciones diarias de la empresa, liberándole tiempo para estar más presente en la vida de Lía. Redujo sus viajes internacionales al mínimo absoluto y cuando eran inevitables, se aseguraba de que duraran solo días en lugar de semanas o meses. Implementó nuevas rutinas familiares. Desayunos juntos todas las mañanas, sin falta, donde hablaban sobre sus planes para el día. Cenas sin teléfonos ni distracciones, donde Lía podía contarle sobre el colegio y sus nuevas amistades. Noches de lectura antes de dormir, donde Eduardo leía cuentos con voces graciosas que hacían reír a su hija. El colegio también jugó un papel fundamental en la recuperación de Lía. Elena Morales, su profesora, trabajó estrechamente con Eduardo y la doctora Navarro para crear un ambiente de apoyo en el aula. Los otros padres, una vez que conocieron la historia completa, mostraron una empatía y solidaridad sorprendentes. Organizaron días de juego para que Lía pudiera socializar en ambientes seguros y varios se ofrecieron como voluntarios para ayudar en lo que fuera necesario. Una tarde, 3 meses después del escándalo, Eduardo recibió una llamada inesperada de don Álvaro Mendoza, el presidente del consejo. «Eduardo, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Tu familia ha sufrido algo terrible, pero tu respuesta ha sido ejemplar. Quería proponerte algo». «¿De qué se trata?» «La corporación tiene una fundación benéfica que hemos estado subutilizando durante años. Principalmente donamos a causas genéricas, pero nunca hemos tenido un propósito realmente significativo. Me gustaría que consideraras dirigir esa fundación hacia una causa que obviamente te toca de cerca: la protección de niños en situaciones de abuso o negligencia». La idea resonó inmediatamente en Eduardo. Podía transformar el dolor de su familia en algo que ayudara a otros niños que estuvieran pasando por situaciones similares. «Me interesa mucho, don Álvaro, pero antes de tomar cualquier decisión, necesito hablar con Lía. Esto también la afecta a ella». Esa noche, después de la cena, Eduardo se sentó con Lía en el sofá y le explicó la propuesta con palabras apropiadas para su edad. «¿Recuerdas cómo te sentías cuando mamá Bruna era mala contigo? Cómo nadie sabía lo que estaba pasando y te sentías sola». Lía asintió, su expresión volviéndose seria. «Hay muchos otros niños que se sienten así ahora mismo, princesa. Niños que necesitan ayuda, pero no saben cómo pedirla.
Don Álvaro me propuso crear una fundación para ayudar a esos niños. Pero solo quiero hacerlo si tú estás de acuerdo, porque esta historia también es tuya. Lía se quedó en silencio durante un largo momento, procesando la información. Finalmente, levantó la vista hacia su padre. Podríamos ayudar a que otros niños no se sientan como yo me sentía. Ese sería el objetivo, sí. Entonces creo que deberíamos hacerlo, papá. Porque yo sé lo feo que se siente, y no quiero que otros niños se sientan así. Eduardo sintió un orgullo inmenso por su pequeña hija. A pesar de todo lo que había sufrido, su corazón seguía siendo bondadoso y empático. ¿Y cómo te gustaría que se llamara la fundación? Lía pensó durante un momento, sus ojos brillando con una idea. Podemos llamarla Corazón de Madre, como mi mamá del cielo. Ella siempre me cuidaba y me hacía sentir segura. Quiero que otros niños se sientan así también. Eduardo tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Es el nombre perfecto, mi amor, el nombre perfecto. Los siguientes meses fueron intensos pero gratificantes. Eduardo trabajó con un equipo de abogados, trabajadores sociales y psicólogos para estructurar la Fundación Corazón de Madre. La misión era clara: proporcionar recursos, refugio temporal y apoyo psicológico a niños víctimas de abuso y negligencia, mientras se trabajaba con las autoridades para asegurar su seguridad permanente. Elena Morales aceptó la invitación de Eduardo para unirse al consejo directivo de la fundación, aportando su experiencia como educadora. La doctora Navarro se sumó como asesora principal de salud mental. Carmen, la niñera que había protegido a Lía, se convirtió en la coordinadora de cuidados, asegurándose de que cada niño que llegara a la fundación recibiera la atención y el amor que merecía. Octavio, el mayordomo que había encontrado el valor para hablar, también tuvo su lugar en esta nueva misión. Eduardo lo nombró administrador de operaciones de la fundación, reconociendo que su coraje tardío había sido fundamental para salvar a Lía. Mientras la fundación tomaba forma, Lía seguía progresando notablemente. Sus pesadillas disminuyeron de frecuencia. Su apetito se reguló. Volvió a sonreír con facilidad, a reír sin miedo. Hizo nuevas amistades en el colegio y comenzó a participar en actividades extracurriculares que antes le daban miedo: clases de arte, baile, natación. Una noche, 6 meses después de que Bruna saliera de sus vidas, Eduardo entró a darle las buenas noches a Lía y la encontró escribiendo en un nuevo diario, uno con portada brillante llena de estrellas. ¿Escribiendo tus pensamientos, princesa? Lía levantó la vista con una sonrisa. Sí, papá. Pero ahora escribo cosas felices. Mira, le mostró la página abierta. Con su letra infantil había escrito: hoy papá y yo fuimos al parque, comimos helado y jugamos en los columpios. Papá me empujó muy alto y yo no tuve miedo. Me sentí libre, como un pájaro. Soy feliz. Eduardo tuvo que sentarse en la cama, emocionado por las palabras de su hija. Eso es hermoso, mi amor. La doctora Isabel dice que es bueno escribir las cosas buenas también, no solo las tristes. Dice que así mi cerebro recuerda que hay más cosas lindas que feas en el mundo. La doctora Isabel es muy sabia. Lía cerró su diario y abrazó a su padre. Te quiero, papá. Gracias por salvarme. Eduardo la abrazó con fuerza, su voz quebrada por la emoción. Tú también me salvaste a mí, princesa. Tú también me salvaste. Un año después de que todo comenzara, la Fundación Corazón de Madre estaba lista para su inauguración oficial. El edificio que Eduardo había comprado y renovado específicamente para este propósito se alzaba en un barrio tranquilo de Madrid. 3 pisos de instalaciones modernas que incluían habitaciones acogedoras para niños, consultorios para terapeutas, salas de juego coloridas, una biblioteca y un comedor donde ningún niño volvería a pasar hambre.
Las paredes estaban pintadas con murales brillantes creados por artistas locales que habían donado su tiempo. Representaban escenas de esperanza, niños volando cometas, familias abrazándose, arcoíris después de la tormenta. En el vestíbulo principal había una placa de bronce con una inscripción que Lía había ayudado a elegir. Aquí cada niño es valioso. Aquí cada niño es amado. Aquí cada niño está seguro. El día de la inauguración amaneció soleado y cálido. Eduardo se despertó temprano, nervioso pero emocionado. Este proyecto representaba algo más que caridad. Era la transformación del dolor más profundo de su familia en una fuerza para el bien. Encontró a Lía ya despierta, sentada frente a su tocador, mientras Carmen le trenzaba el cabello con cuidado. La niña llevaba un vestido azul cielo que había elegido ella misma, con zapatos brillantes que le encantaban. Pero lo que más notó Eduardo fue su expresión, segura, feliz, emocionada. «Buenos días, princesa». «¿Lista para el gran día?» Lía se giró en su silla, sonriendo ampliamente. «Sí, papá, aunque estoy un poquito nerviosa por tener que hablar frente a tanta gente». Después de meses de terapia y del apoyo constante de su padre, Lía había tomado una decisión que había sorprendido a todos. Quería dar un pequeño discurso durante la inauguración. La doctora Navarro había debatido largamente con Eduardo sobre si era apropiado, preocupados de que pudiera ser retraumatizante. Pero Lía había insistido. «Quiero que otros niños sepan que hay esperanza, papá, que si yo pude superarlo, ellos también pueden. La doctora Isabel dice que compartir mi historia puede ser parte de mi sanación, y yo quiero intentarlo». Eduardo se había resistido al principio, su instinto protector queriendo escudar a su hija de cualquier posible daño. Pero finalmente había accedido, respetando la autonomía y el coraje de Lía. «¿Sabes qué?», le dijo Eduardo ahora, arrodillándose junto a ella. «Es normal estar nerviosa cuando vas a hacer algo importante. Incluso yo sigo poniéndome nervioso antes de grandes presentaciones, y he dado cientos de ellas. ¿De verdad? De verdad. Pero ¿sabes qué me ayuda? Recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y tú tienes la mejor razón del mundo. Ayudar a otros niños, eso es lo más valiente y hermoso que alguien puede hacer». Lía asintió, su nerviosismo transformándose en determinación. El evento de inauguración estaba programado para las 11 de la mañana. Cuando Eduardo y Lía llegaron, el lugar ya estaba lleno. Habían asistido miembros del gobierno, representantes de organizaciones de protección infantil, periodistas, y lo más importante, familias que habían sido ayudadas por los programas piloto de la Fundación durante los últimos meses. Don Álvaro Mendoza inauguró el evento con un discurso conmovedor sobre responsabilidad social y la importancia de proteger a los más vulnerables. Elena Morales habló sobre el papel crucial que los educadores juegan en identificar casos de abuso. La doctora Navarro presentó los programas de apoyo psicológico que la Fundación ofrecería. Y luego llegó el turno de Eduardo. Subió al escenario montado en el jardín central de la Fundación con Lía de la mano. Las cámaras de los medios enfocaron inmediatamente, pero Eduardo ya no sentía el peso de sus juicios. Había aprendido que la opinión pública era volátil, pero el amor por su hija era constante. «Buenos días a todos. Hace un año mi vida se derrumbó cuando descubrí que mi hija había estado sufriendo abuso terrible bajo mi propio techo, perpetrado por alguien en quien había confiado completamente», comenzó Eduardo, su voz clara y firme. «Ese descubrimiento me destrozó. Me hizo cuestionar todo sobre mí mismo como padre, como persona, como ser humano». Hizo una pausa, mirando a Lía, quien le apretó la mano con cariño. «Pero en medio de esa oscuridad, aprendí algo fundamental.
que el fracaso no está en caer, sino en no levantarse, que el amor verdadero no es perfecto, pero es persistente, y que de las experiencias más dolorosas pueden nacer las misiones más importantes. Eduardo habló sobre la creación de la fundación, sobre los programas que ofrecerían, sobre el equipo dedicado que habían reunido. Habló sobre la importancia de escuchar a los niños, de creer en sus palabras, de actuar rápidamente cuando se sospecha abuso. Esta fundación lleva el nombre de Corazón de Madre, en honor a mi difunta esposa, la madre de Lía, quien nos enseñó que el amor genuino es incondicional y protector. Y ahora me gustaría que escucharan a alguien mucho más valiente que yo, mi hija, Lía. El público aplaudió, mientras Lía se acercaba al micrófono. Eduardo ajustó la altura para que pudiera alcanzarlo cómodamente. La niña respiró profundamente, y cuando comenzó a hablar, su voz era pequeña pero firme. «Hola, mi nombre es Lía y tengo 8 años», comenzó, sus manos aferrándose al borde del podio. «Hace un año yo estaba muy triste. Tenía mucho miedo todo el tiempo. Pensaba que estaba sola y que nadie me quería. El silencio en el jardín era absoluto. Todos estaban pendientes de cada palabra de la pequeña. Una señora que vivía en mi casa era muy mala conmigo, no me dejaba comer y me decía cosas feas. Me hacía sentir que yo no importaba. Yo no le decía nada a mi papá porque tenía miedo de que me dejara sola para siempre». Lía miró hacia Eduardo, quien le sonrió con aliento. La niña continuó con más confianza. «Pero un día mi papá descubrió la verdad. ¿Y saben qué hizo? No me dejó. No se enojó conmigo. Me abrazó y me dijo que me amaba. Me protegió. Y poco a poco, con mucha paciencia y amor, me ayudó a no tener más miedo». Las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de varios asistentes. Eduardo también sintió que sus ojos se humedecían. «Ahora soy feliz otra vez. Puedo reír sin miedo. Puedo comer cuando tengo hambre. Puedo ser niña. Y quiero que todos los niños que están pasando por algo malo sepan que...» Lía hizo una pausa, buscando las palabras correctas, que no están solos, que hay personas que quieren ayudarlos, que las cosas pueden mejorar. La voz de Lía se hizo más fuerte, más apasionada. «Si eres un niño y alguien te está lastimando, por favor dile a alguien. Dile a un maestro, a un doctor, a un vecino, a cualquier adulto en quien confíes. Y si el primer adulto no te ayuda, dile a otro. Sigue buscando hasta que alguien te escuche, porque tú importas. Tu vida importa. Mereces ser feliz y estar seguro». Lía miró directamente a las cámaras, como si pudiera ver a través de ellas a cada niño que pudiera estar viéndola. «Y a los papás y mamás que están aquí, si ven que un niño está triste o asustado, pregúntenle qué pasa. Escúchenlo de verdad. A veces los niños no sabemos cómo pedir ayuda con palabras, pero la necesitamos mucho». Terminó su discurso con unas palabras que Eduardo nunca olvidaría. «Antes yo pensaba que era una carga, que molestaba, que nadie me quería, pero mi papá me enseñó que eso era mentira, que yo soy valiosa.